Después de que la Corte Internacional de Justicia finalmente hiciera su trabajo en torno al tema de la guerra entre Israel y Palestina, la Franja de Gaza, y declarara, por supuesto, en favor de los palestinos en esta situación que han señalado precisamente a Israel por sus acciones como presunto genocidio contra los palestinos y que incluso se está preparando una demanda colectiva por diversos abogados, principalmente de Sudáfrica, que no le tienen miedo a Estados Unidos y que van a acusarlo precisamente tanto a ellos, al gobierno de Joe Biden, como al del Reino Unido a cargo de Rishi Sunak, y quizás hasta el rey Carlos se vea manchado en esta situación, pero podrían ser acusados como presuntos cómplices del presunto genocidio por parte de Israel contra los palestinos. Este caso, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo y ha colocado la mira en la Corte Internacional de Justicia, viendo cada una de sus acciones, incluso hasta cuando los jueces se quedaban dormidos cuando escuchaban los alegatos de Israel. Ahora tienen un nuevo caso en sus manos y es algo que todos quizás habíamos estado esperando con referencia a este tema de otra guerra, que es la de Ucrania y Rusia. Fue una nueva sentencia que se acaba de lanzar por parte de la Corte sobre las demandas presentadas por Ucrania en el 2017, donde demuestra que las acusaciones de Kiev contra Rusia son falsas, completamente falsas y carentes incluso de argumentos sólidos en torno a la supuesta infracción de dos convenciones en Donbass y en Crimea. Así lo aseguró la Cancillería de Rusia. La Corte Internacional de Justicia finalmente escuchó los alegatos de Moscú, ya prácticamente se están empezando a liberar de Estados Unidos, y la Corte de la Organización de las Naciones Unidas rechazó la mayoría de las reclamaciones sobre el Donbass y Crimea, que precisamente el gobierno ucraniano presentó contra Moscú en virtud del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, reconocido solo como la violación de una disposición de ese documento, de acuerdo a lo declarado por la Corte. La autoridad con sede en La Haya rechazó las peticiones de Kiev de obtener reparaciones, de obtener recursos por parte de Rusia por presuntas violaciones a los convenios. Y de hecho, solo le ordenó a Moscú que cumpliera los tratados. Nada más. Cumple los tratados y aquí muere el asunto. En un momento en el cual pues prácticamente es un nuevo golpe jurídico contra Ucrania, cuando su desempeño al frente de la batalla tampoco rinde los frutos esperados ni por Zelensky ni por sus socios occidentales. Y prácticamente en la Corte Internacional ya se dieron cuenta quiénes son los perdedores, en este caso Estados Unidos, y por eso dicen: saltemos de este barco mientras podamos. El tribunal rechazó todas las demandas de Ucrania y reconoció que la política de Rusia cumplía con sus obligaciones en virtud de la convención. En Crimea, de hecho, no hay discriminación contra los tártaros de Crimea ni contra los ucranianos. Se tratan a todos por igual. Como ciudadanos, digamos, ya sea que prefieran ser ucranianos o que prefieran acercarse a lo que es este tema de Rusia, está bien, no hay ningún problema. Ninguno de ellos ha sufrido discriminación, tal y como lo acusaba precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tratando de utilizar esto como una excusa para atacar a Crimea, cuando precisamente esta zona de Rusia no es una zona de combate activo. Están luchando al frente del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla, tratando de recuperar estas zonas. Hemos visto ataques directos precisamente a zonas de Moscú, incluso cobrándose la vida de inocentes. Esto le da, digamos que a Rusia, la oportunidad de defender su caso, de defender lo que, digamos, dio el inicio del conflicto contra Ucrania, y sobre todo quizás acusar a Estados Unidos, a la Unión Europea, al Reino Unido, a Canadá, a Japón, a todos los países de haber apoyado esta guerra, de haber impulsado este conflicto, y quizás también acusarlos por todas y cada una de las vidas inocentes que se han perdido en esta guerra. ¿Por qué? Porque prácticamente las acusaciones de Ucrania ya fueron rechazadas. Esto da un margen, le da un margen a Rusia
para poder realmente ser escuchada de lo que está ocurriendo, sobre todo cuando acaba este grupo de los Juegos Olímpicos después de varios años de haber entregado una medalla de oro a una patinadora de Rusia. Se la quitaron, le dijeron que su prueba de dopaje después de tantos años había resultado positiva y por eso le quitaron la medalla. Esto, de acuerdo con el Kremlin, es una simple muestra de lo que puede ser Estados Unidos y una competencia desleal. Sobre todo porque se supone que este tipo de organismos son neutrales y no han mostrado ninguno de ellos este hecho que los caracteriza. Entonces, por obvias razones, están empezando a ser escuchados afortunadamente por diversos grupos, gremios, y de acuerdo con Moscú, las acusaciones falsas de Ucrania vertidas contra Rusia ante este máximo tribunal de la ONU fueron sobre la supuesta implicación de Rusia en asesinatos selectivos, secuestros de tártaros y ucranianos en Crimea. El tribunal también rechazó todas las reclamaciones de Ucrania sobre cuestiones de ciudadanía al no encontrar discriminación racial en el régimen jurídico que tiene Rusia sobre Crimea para la concesión de la ciudadanía en la península de Crimea desde el 2014, cuando se adhirió a lo que es Rusia. Tampoco se consideran fundamentadas las acusaciones sobre la supuesta vulneración de los derechos de los tártaros y los ucranianos de Crimea al momento de acceder a los medios de comunicación nacionales, a reunirse y manifestarse, a preservar los sitios de patrimonio cultural. Nada fue, digamos, vulnerado. También la restauración hecha por Rusia del Palacio del Khan de Bakhchisaray no resultó ser una catástrofe cultural, como dijeron los representantes ucranianos, sino una medida que fue necesaria para eliminar las consecuencias de la negligencia que en su momento realmente cometieron las autoridades ucranianas, que había reducido este monumento histórico y cultural a un estado prácticamente en ruinas. También el tribunal reconoció que los habitantes de Crimea tienen acceso a la educación en las lenguas tártara de Crimea, la ucraniana. Ellos no han negado este derecho a los ciudadanos. Sin embargo, la mayoría dictaminó que la drástica reducción del número de escuelas de lengua ucraniana tras la transferencia del 2014 de la península a la jurisdicción de la Federación Rusa constituían a una violación de las obligaciones de los tratados relativas al derecho a la educación. También tuvieron que reconocer que no hay una enorme cantidad de estudiantes, por lo cual digamos que muchas escuelas tuvieron que lamentablemente cerrar. Sin embargo, la educación de estas lenguas, tanto la tártara como la ucraniana, no son negadas, a diferencia de lo que está haciendo precisamente Kiev, que ya ni siquiera le permite a los militares, que en su momento su lengua materna es la rusa, que durante años sus familias, sus abuelos, bisabuelos han hablado la lengua rusa, sobre todo cuando era este tema de lo que es el Imperio Ruso o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces era la lengua que se utilizaba y los ucranianos sí impusieron este hecho de no hablar ruso. Nadie puede hablar ruso en Ucrania. Todos los libros que estaban en este idioma fueron eliminados, así que quien violó completamente sus obligaciones del acuerdo fue Ucrania, no Rusia. Kiev también intentó dictar medidas represivas contra miembros de la organización terrorista Hizb ut-Tahrir y de las organizaciones extremistas Tablighi, Hamad y Mejlis de Crimea por perseguir supuestamente a los tártaros de Crimea por motivos étnicos. El tribunal no encontró elementos de discriminación en las disposiciones de la legislación rusa contra el extremismo, así como lo tratan este tipo de temas directamente en Moscú. Lo mismo ocurría precisamente en Crimea. Tampoco encontraron indicios de discriminación racial en la aplicación de dichas disposiciones legales por parte de las fuerzas del orden rusas. El tribunal tampoco encontró la violación del convenio en lo que respecta a la prohibición del denominado Mejlis, reconocido
reconocido como organización extremista en Rusia. La sentencia ha recalcado que este órgano representativo de los tártaros de Crimea es el Kurultai, que no ha sido prohibido y sigue cumpliendo sus funciones en Crimea. Todas y cada una de las acusaciones que hizo Kiev contra Rusia desde el 2017 son falsas. Si desde entonces está mintiendo Ucrania contra Rusia, ¿en qué más ha mentido? ¿En qué más le ha mentido a sus aliados occidentales que ahora lo apoyan con tanta fuerza? O bueno, lo apoyaban con tanta fuerza. La Cancillería rusa afirmó que es una sentencia bastante controvertida, sobre todo teniendo en cuenta la conclusión del tribunal de que la elección de los habitantes de Crimea de estudiar ruso fue puramente voluntaria, porque finalmente los negocios, los nuevos acuerdos, las nuevas alianzas, lo hacían con rusos. Entonces tenían que aprender el idioma ruso para poder entenderse, para poder hacer negocios, para poder crecer. No tuvo nada que ver con discriminación, sino simple y sencillamente la necesidad de hacer negocios. Y si en su momento, digamos que las autoridades rusas hubieran obligado a los ciudadanos únicamente a aprender ruso, ok, es entendible, es discriminación, pero las escuelas siguen enseñando el idioma ucraniano, a diferencia de este país, de Zelensky, que eliminó completamente el idioma ruso, y eso sí sería un enorme caso de discriminación en contra de este país. Y no vemos a los aliados ucranianos tratando de defender los derechos de los ciudadanos de habla rusa en Ucrania. No, todo lo contrario, que hablen ucraniano si quieren realmente tener un buen trabajo, si quieren seguir libres, porque muchos de origen ruso fueron los primeros lanzados al frente de la batalla y lamentablemente fueron los primeros en perder la vida. Las autoridades de este país euroasiático, de La Haya, cuestionaron: ¿tenían las autoridades rusas que arrastrar por la fuerza a los niños a las escuelas ucranianas? De un modo u otro, todos los que lo desean seguirán teniendo la oportunidad de estudiar en lengua ucraniana de acuerdo con la legislación vigente. Y es algo que se hace. No se está obligando a absolutamente nadie a tomar la lengua rusa o a tomar únicamente la lengua ucraniana. El caso ha concluido, no se requiere ninguna acción especial por parte de Rusia como parte de la aplicación de esta decisión, y todas las reclamaciones de indemnización por parte de Ucrania han sido rechazadas. Este es un terrible golpe para Volodymyr Zelensky, aunado al fracaso que ha hecho con la contraofensiva y toda la guerra contra Moscú y todo el dinero que le debe a sus aliados occidentales. Así que dentro de muy poco veremos cómo también el mundo se da cuenta de las mentiras de Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.